Bienvenidos una vez más a un video de repaso sobre su curso de Física 2. En esta ocasión vamos a estar hablando de fricción, tanto dinámica como estática. Nuestro primer problema, muy similar a los que están presentes en su actividad integradora, dice: impulsada por una fuerza de 300 newtons, una masa de 10 kilogramos alcanza una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, a pesar de la fricción entre ella y la superficie. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado y se nos pide calcular la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción. Dado que nuestro problema está en movimiento con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y como nuestro movimiento es meramente en el eje horizontal, en el eje vertical, siendo las fuerzas en Y, es igual a 0. Entonces, de estas dos fórmulas partimos para resolver el problema. ¿Qué conocemos en las fuerzas en X? Tenemos los 300 newtons que provocan el movimiento positivo en X, y sabemos que la fricción es negativa. ¿Por qué negativa? Porque recuerden que la fricción es una fuerza que se opone a nuestro movimiento. Entonces, si el movimiento es hacia la derecha, la fricción tiene que ir hacia la izquierda. ¿Qué conocemos entonces? Los 300 newtons menos la fricción es igual a masa por aceleración. ¿Qué más conocemos? La masa y la aceleración, datos del problema: 10 kilogramos y 5 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos la multiplicación y nos queda un 50. 300 menos la fricción es igual a 50. Esta fricción la tenemos que pasar de este lado para que sea positiva, y este 50 lo pasamos de este lado para que nos quede negativo y la fricción sea igual a 300 menos 50, es decir, 250 newtons. Hasta ahí ya calculamos el primer paso de nuestro problema. ¿Qué es lo que nos falta calcular? El coeficiente de fricción. ¿Cómo abordamos ahora este problema? Tenemos que usar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos que hacer un análisis similar al que hicimos con las fuerzas en X. En Y tenemos la normal positiva y la W negativa. Entonces, la normal menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Es muy importante que no confundan peso con masa. Masa son 10 kilogramos. El peso son 10 kilogramos por la gravedad. Y si recuerdan, una nueva fórmula que estuvimos manejando sería: fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, de esta fórmula nosotros ya conocemos estos dos valores, la fricción y la normal. La fricción la calculamos con la sumatoria de fuerzas en X y la normal con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nos queda 250 es igual al coeficiente de fricción por el peso. El peso, como les mencionaba, es igual a la masa por la gravedad. Realizamos esta operación y nos queda que 250 es igual al coeficiente de fricción por 98.1. Este que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que el coeficiente de fricción es igual a 2.548. Recuerden, el coeficiente de fricción no tiene unidad. Las fuerzas, su unidad son newtons, el coeficiente no tiene ninguna. Entonces, retomando, este es un problema dinámico porque se nos está introduciendo la aceleración y es en el eje completamente de las X. En ningún momento hablamos de plano inclinado. Continuamos con el siguiente problema, el cual nos indica que Luis, de 55 kilogramos, se encuentra de pie sobre una rampa de 60 grados de inclinación. Calcule la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción. Entonces, tenemos una masa que está en la rampa. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? La W. Recuerden, la W siempre tiene dirección descendente sin importar si está en plano inclinado o no. Esta W nos provoca un movimiento hacia la izquierda. Por lo tanto, la fricción se tiene que oponer a ese movimiento, tiene esta dirección. Nuestro movimiento es para acá, la fricción tiene que ir contraria. Si recuerdan, la fuerza normal debe tener un ángulo de 90 grados respecto a la superficie. Y como esta es nuestra superficie, la normal tiene esta dirección. Entonces, en este problema nuestra fuerza de fricción tiene que mantener un equilibrio para que nuestro objeto
o más bien dicho, la persona no salga rodando. Recuerden el video que estuvimos viendo sobre el profesor que estaba modificando el ángulo de inclinación para que los objetos cayeran. Es muy parecido. Entonces, dado que es un problema estático, nosotros sabemos que la sumatoria de ambas fuerzas debe ser igual a 0. Analizar este problema de esta manera no es lo más conveniente. Entonces nosotros lo que optamos es rotar la figura para que nos quede la normal y la fricción meramente cada una en su eje. La normal en el eje de las Y y la fricción en el eje de las X. Sin embargo, al hacer esa rotación, nosotros provocamos que la W tenga ahora presencia en X y en Y. ¿Por qué? Porque está inclinada. Nuevamente, analizar esto es difícil, por lo tanto lo que nosotros hacemos es que esta W la descomponemos en dos, en WX y WY. ¿Para qué hicimos esto? Para poder utilizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto nos queda este diagrama, la normal y la WY en Y, la WX y la fricción en X nada más. Entonces, dado con este diagrama, podemos ahora sí partir para el siguiente problema. Nosotros conocemos que WX es igual a la W por coseno del ángulo complementario. Es muy importante que entiendan que en esta estamos manejando el ángulo complementario. Entonces nuestro ángulo original es 60, el complementario serían 30 para en ambos casos. Entonces, ¿qué conocemos para las fuerzas en X? Sabemos que la fricción tiene que tener, la pusimos en positiva porque aquí está el positivo de las X y la WX negativa. Entonces nos queda que la fricción menos WX es igual a 0. Simplemente este que está negativo lo pasamos del otro lado del igual y nos queda que fricción es igual a WX. Recuerdan, WX, fórmula, es igual a 55 por la gravedad, porque recuerden que esto es equivalente al peso, coseno del ángulo complementario. El ángulo complementario de 60 son 30. ¿Cómo calculan el ángulo complementario? Simplemente es 90 grados menos el ángulo que ya tenían. Y nos queda que la fricción es igual a 552.221 newtons. Si se dan cuenta, procedimiento muy similar al que estuvimos manejando en el problema anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros tenemos componentes en X y en Y para el peso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el coeficiente de fricción. De la misma manera, partimos de la sumatoria de fuerzas en Y y sabemos que la normal es la positiva, la WY es negativa y esto es igual a 0. Simplemente pasamos del otro lado del igual a WY y nos queda que la normal es igual a WY. Fórmula que tenemos aquí presente, 65 por la gravedad, seno del ángulo complementario, y nos queda que la normal es igual a 318.825 newtons. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nuevamente, no hemos hecho el procedimiento para el coeficiente de fricción. Retomamos la fórmula que ya conocemos, que la fricción es igual a coeficiente de fricción por la normal. Despejamos la n que está multiplicando, la pasamos dividiendo y nos queda que el coeficiente de fricción es igual a la fricción entre la normal. La fricción ya la calculamos, la normal también. Hacemos la división y nos queda que el coeficiente de fricción es 1.732. Recuerden, este no tiene unidad, simplemente es un número. Las fuerzas se manejan en newtons, el peso también se maneja en newtons. La masa sí se maneja en kilogramos. Entonces, ojo en el examen, si ustedes omiten la gravedad, la normal les daría otro resultado, y si esta les arroja otro resultado, el coeficiente les saldría otro valor. Entonces, si tienen alguna duda, vuelvan a ver los videos. Esto es muy similar a la actividad integradora. Espero que con esto se resuelvan las dudas de este tema y me escucharán en el siguiente video.